El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego la alquiló a los viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores, pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Enviaron de nuevo a otros criados, en mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo. Por último les mandó a su propio hijo, pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dieron cuenta, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con la herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora dígame, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, ¿no han leído nunca ustedes en la Escritura? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que se les será quitado a ustedes el reino de Dios y se les dará a un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús las decía por ellos y quisieron aprenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos. A mí siempre me ha gustado decir que Dios triunfa en la debilidad. Dios triunfa o hace justicia en la injusticia humana. De esta manera, hermanos, en las lecturas de hoy se recalca la mano de Dios en sus elegidos. Se palpa que el proyecto de Dios se lleva a cabo aún con todas nuestras contrariedades, aún con todas nuestras barreras, aún con todos nuestros obstáculos que le ponemos a ese plan de Dios. Dios quiere que nosotros seamos felices. Dios quiere que vivamos en la gracia. Dios quiere que vivamos siendo todos hermanos, todos hijos de Dios, todos iguales a los ojos de Dios. Pero nosotros por nuestras limitaciones, envidias, fragilidades o debilidades, todas estas situaciones que están en nosotros, pues hace que este plan de Dios, pues muchas veces se quede, pues digamos, torcido o truncado. Pero gracias a Dios, como dice el refrán, Dios sabe escribir recto en renglones torcidos. Y me voy a explicar. En la primera lectura se nos habla de una verdadera injusticia que se le hace a José. Recordemos que José es hijo de Jacob, Jacob hijo de Isaac e Isaac hijo de Abraham. José y sus hermanos conforman lo que entenderíamos que son las 12 tribus de Israel. Son, podemos decir, los que conforman el principio del pueblo de Israel. Pero los hermanos de José, pues manifiestan una realidad palpable en nosotros, en nuestras relaciones humanas, en nuestras relaciones fraternas, en nuestras relaciones familiares. Es la envidia. Y la envidia la podemos manifestar de mil maneras. Pero bueno, la envidia básica es que Jacob
tuvo a su hijo José en la ancianidad, es decir, es el pequeño de la familia, el hijo menor. En aquella época, el hijo menor suele ser el encargado de cuidar al padre en la ancianidad. Por eso, el cuidado y el cariño que tiene Jacob para con su hijo, su deferencia. Él será el que le cuide, el que le lleve a una buena muerte, a una muerte digna, para decirlo así. Y por eso Jacob tiene un aprecio especial hacia su hijo José. Y esto ocasionó, hermanos, la envidia de sus hermanos. Una envidia sin fundamento, infundada, que no tenía nada que tener cabida en esa familia. Porque los otros hijos no se iban a dedicar al cuidado de sus padres, sino José. Y aún así, Jacob le tenía un aprecio. Y por eso hubo la espina, esa división en esa familia, esa ponzoña, ese veneno que destruye lo que debiera ser natural y normal, que es llevarse bien los unos con los otros, amarse como familia. Ustedes me dirán, ¿qué familia, hermanos, en este mundo no hay con dificultad y problemas? ¿En qué familia, entre los hermanos, entre los hijos, entre todos, no hay y surge envidias, divisiones? Y hay más cuando hay dinero en medio. ¿Cuántas dificultades no hay por esas situaciones? Se destruyen familias, se separan familias, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el asunto es que a José ya lo tenían ya destinado su futuro. O lo mataban o lo vendían como esclavo. Al final, pues surgió la opción última. Ni lo mataron, pero tampoco le hicieron, digamos, por decir así, el perdón que le debía de darse. Es decir, no atentar contra su hermano, no atentar con la sangre, contra su propia sangre, no atentar contra el hijo de su padre. Eso es lo que debía haberse hecho. Y aún así, el venderlo como esclavo, uno piensa, uy, se salvó José. No, se le hizo una injusticia, porque se le despojó a su hermano de su condición de hermano, de familia. Sus hermanos le rechazaron. Y ya por lo menos conocemos luego el destino que le pasó a José después de que fue vendido como esclavo. Trabajó durante un tiempo en la casa del gobernador de Egipto. Ahí fue injuriado, fue acusado falsamente supuestamente de tal vez de tener una relación con la mujer del gobernador de la casa de la familia, y entonces fue llevado injustamente a la cárcel. Aún así, José se mantuvo digno en su postura. Después sabemos que le interpretó el sueño al faraón y con ello logró salvar a Egipto de una inminente hambruna y carestía, y también a sus hermanos y al pueblo de Jacob. Como vemos, aún en la injusticia humana que le hicieron a José, Dios supo escribir correctamente en esa injusticia para hacer luego una salvación tanto para Egipto como para Israel, y luego hacer de verdad una justicia para José. José no tomó venganza contra sus hermanos, los puso a prueba, pero tampoco atentó contra la vida ni contra la integridad de sus hermanos. Los puso a prueba para ver hasta dónde llegaba su corazón. Y después de comprobar de que ellos tuvieron un arrepentimiento por lo que le hicieron, es entonces que José se desvela tanto a ellos como a su padre, para volver nuevamente a esa reconciliación familiar, que hermanos, hermanas, no seamos ilusos, es lo que Dios quiere de nosotros. Rompamos las divisiones de la envidia, de las divisiones, de todo aquello que nos aleja de nuestros hermanos. Y es precisamente lo que en el tiempo de Cuaresma se nos está pidiendo, romper aquellos muros, unir y hacer puentes para unir nuevamente relaciones que antes estaban separadas o rotas. Finalmente el Evangelio nos habla nuevamente en clave de justicia donde se hizo una injusticia. Como vemos, dice que el dueño de la viña es Dios.
Dios otorgó el reino de Dios, porque dice así que la viña es el reino de Dios, a unos viñadores. Y este dueño de la viña quería que estos viñadores le otorgaran los frutos a su debido tiempo. ¿Cuáles son los frutos que pedía el dueño de la viña? Pues hermanos, los valores del reino de Dios, la gracia, la misericordia, todo aquello que emana de Dios y nos lo da a nosotros. Y Él quiere que nosotros le devolvamos en actitud de gracia, en actitud de devoción, en actitud de fidelidad a Dios. Pero esto no lo obtuvo Dios, porque algunos viñadores se creyeron dueños del reino de Dios. Y recordemos, el reino de Dios solamente le pertenece a Dios. Nosotros nos aprovechamos de Él, lo administramos, obtenemos los beneficios de ese reino de Dios, pero no somos los dueños. El único dueño es Dios. Entonces Dios envió a sus trabajadores, a sus operarios, háblese de los profetas, que nos dice aquí la misma parábola cómo les fue. Apedreados, ejecutados y expulsados de ese reino de Dios. Bueno, de eso que Dios, de esa viña que Dios venía a pedir los frutos. Y es entonces que el mismo Jesús habla en propia persona, envía al heredero, hablando de sí mismo. Y lo mismo, lo que le fue a los profetas, le fue a Jesús. Recordando que también el destino de los profetas será también el destino de Jesús. Expulsado de la viña, hablando de Jerusalén, y ahí fue ejecutado, como dicen en el monte del Calvario. Y es entonces que Jesús, pues usando esta parábola, quiere conocer qué es lo que piensan los sumos sacerdotes, los fariseos y los escribas, que se supone que son los viñadores. Ellos dijeron, acusándose a sí mismos, dará mala muerte a esos malvados y dará la viña a otros viñadores, que darán los frutos que corresponden. Y precisamente le dijo Jesús, eso es lo que se está cumpliendo, eso es lo que se hará. A ustedes se les quitará ese reino de Dios que ustedes no supieron trabajar, no supieron cuidar y no supieron dar los frutos que le correspondían a Dios. Y se les dará a otro pueblo, dando ya a entender quién será ese pueblo. Somos nosotros, la iglesia. Y cuidado, hermanos, cuidado, que no seamos nosotros igual que los viñadores anteriores. Debemos de dar los frutos que le corresponden a Dios. Dios nos da mucho, nos da todo, y solamente pide de nosotros que devolvamos lo que a Él le corresponde, los frutos de la fidelidad, del amor, de la reconciliación, de todo cuanto podamos ver y entrever en lo que nos dice el Evangelio. Entonces Jesús dice, la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Ha sido un milagro patente. Nuevamente diciendo, donde se dictó una injusticia humana, donde se llevó una injusticia humana, hermanos, ahora es una justicia de Dios. Recordemos que es la cruz, que es la crucifixión, que es la pasión y muerte del Señor. Es una injusticia de este mundo, porque se liquida al que no tiene pecado, se liquida al justo, se liquida al Hijo de Dios. Pero donde hay injusticia humana, hermanos, Dios sabe escribir de verdad la justicia de Dios. ¿Y cómo se realiza esta justicia de Dios? Si no es con la resurrección. La resurrección es el signo de que esa justicia de Dios resplandece a todos los hombres del mundo, a todos los seres humanos del mundo. De verdad, entonces nosotros, hermanos, en estas lecturas debemos de practicar sobre todo la justicia de Dios. Practicar la justicia de Dios es dar de verdad lo que le corresponde a Dios. Como dice la misma Escritura, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Los frutos de Dios, Dios los está pidiendo. Y precisamente esta Cuaresma es para que hagamos que esos frutos de verdad se generen en nuestra vida y se los demos a Dios. Como decimos, amor, fidelidad. Correspondamos al amor de Dios con amor a Dios y a los hermanos. Correspondamos a la fidelidad que Dios nos tiene con fidelidad a Él.
que le corresponde. Correspondamos a la justicia de Dios con la justicia también a Él y a los hermanos, etcétera, etcétera. Y donde hay envidias y divisiones en nosotros, pues hermanos, quitemos eso y haya concordia, amor y armonía en nosotros. Que así sea. Amén. Y también pidamos por el eterno descanso de nuestra hermana Flori Pérez.